Queridas y queridos colegas, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva charla del ciclo de charlas del Centro de Apoyo a la Docencia de la Facultad de Humanidades. En esta oportunidad tenemos a un invitado que ya es amigo del CAT. Ha estado en años anteriores también presentando sus trabajos, los que nos han parecido tremendamente relevantes e interesantes, y por eso decidimos invitarlo nuevamente a exponer parte de sus investigaciones. Tenemos hoy como invitado a Francisco López Cortés. Él es profesor de Estado en Biología y Ciencias Naturales, es licenciado en Educación, magíster en Ecología y candidato a doctor en Educación. Es profesor asociado del Departamento de Biología y desde hace ya más de 20 años realiza docencia en asignaturas básicas de formación en biología y en asignaturas de uso de tecnología, tanto en pregrado como postítulo y posgrado. Actualmente investiga el uso de tecnología en procesos de enseñanza y aprendizaje en las ciencias, en educación secundaria y terciaria. Ha generado una gran cantidad de artículos científicos y ha comunicado sus hallazgos en diversas instancias académicas como congresos, simposios a nivel nacional e internacional. Actualmente es director del Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica para la Educación en Ciencias, LITEC ULS, coinvestigador en proyectos de financiamiento, de investigación con financiamiento estatal como Fondesit y FONDEP, y de diversos proyectos con financiamiento interno de la Universidad de La Serena. Ha sido elegido como uno de los 300 docentes innovadores a nivel mundial el año 2018 y como académico innovador en educación por la Universidad de La Serena en el año 2022. Así que estamos muy contentos de tenerte acá, Francisco. Te agradezco mucho en nombre mío, del CADI y de la facultad, la gentileza de aceptar nuestra invitación. Y también estamos muy entusiasmados con escucharte para conocer más de tu campo de investigación y el aporte que la tecnología puede proporcionar a la docencia. Muchas gracias, te dejo la palabra. Hola Mauricio, gracias a ti por la invitación. Efectivamente es la segunda vez que participo. Voy a compartir la pantalla para poder iniciar esta presentación. Les pregunto si es que se ve mi pantalla. Yo la veo muy, muy bien. ¿Mm? Bueno, el título es Tecnología Digital y Experiencia de Integración en la Enseñanza de la Biología en Educación Secundaria. Al final van a notar que nos salimos un poco del margen del título, pero conservamos esta idea de el uso de las tecnologías digitales y cómo se integran en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y cuando hablamos de integración, pensamos en un proceso direccionado, intencionado. Como todos lo señalaba, mi nombre es Francisco López. De base soy profesor de Biología y Ciencias Naturales y licenciado en Educación, y tengo el gusto, el orgullo de ser director del laboratorio LITEC ULS. Y quiero simplemente contextualizar el laboratorio. El laboratorio lo que hace es investiga e innova y desarrolla recursos educativos tecnológicos para apoyar el aprendizaje de las ciencias naturales en general y de la biología en particular. Desarrollamos recursos tecnológicos y codiseñamos estos recursos y en ocasiones los materiales con los cuales se van a implementar. Divulgamos y promovemos lo que hacemos y participamos en la formación de pregrado, de posgrado y en programas de formación docente. Un poco eh, nos interesa diversificar las formas de representación, particularmente porque muchos de los procesos que nos interesan son abstractos, son a escalas inobservables, microscópicos o a grandes escalas, y para ello utilizamos distintas tecnologías, por ejemplo la realidad aumentada y la realidad virtual, tecnologías al parecer privilegiadas para promover la visualización. Construimos repositorios colaborativos de recursos multimediales. Selfie es de imágenes de microscopía, Rebeca es un repositorio de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que tratamos de dejar disponible lo que vamos generando o cogenerando para que otros puedan acceder a ello. No tiene mucho sentido hacer las cosas y que se queden en tu laboratorio, terminó el artículo y se quedan ahí. Nuestra idea es que estos se constituyan posteriormente como recursos educativos abiertos.
Utilizamos tecnologías como el modelado, la impresión 3D, el bricolaje, algunas tecnologías como textiles, lo voy a mostrar al final. Y hoy día estamos muy animados con estas tecnologías de bajo costo, tecnologías aditivas como la impresión 3D. Y también, y un poco conectando con las habilidades del siglo XXI, nos interesa explorar el área del STEM con sensores de bajo costo que te permitan, por ejemplo, caracterizar entornos. Y a caracterizar entornos me refiero a interiores y exteriores, que pueden ser salas de clase o entornos donde los estudiantes se encuentran, entornos abiertos como la cancha, el gimnasio. ¿Y qué nos interesa allí? Medir algunas variables como la temperatura, la humedad, el CO2 que estuvo de moda, pareciera que ya dejó de estar de moda, y tener y disponer de esos datos también para que sean utilizados para desarrollar otras habilidades en los escolares. Nos guiamos por esta figura, que es la trayectoria educativa. Notamos que el nivel de complejidad aumenta una vez que los estudiantes pasan desde la educación secundaria a la educación superior. El diámetro de los círculos da cuenta de ese aumento en complejidad e integración. Los estudiantes llegan a la educación terciaria con ciertos contenidos que pasaron, ¿no es cierto?, desde la educación secundaria a la terciaria. Hay otros que no necesariamente pasaron. Y acá nos preguntamos cuál es el rol que puede jugar la tecnología en esto. Por lo tanto, lo que hacemos es detectar algunas oportunidades para desarrollar. Utilizamos los referentes curriculares. Nos enfocamos en contenidos denominados complejos por profesores y por estudiantes. Realizamos codiseño, implementación y evaluación, que se parece mucho a una metodología que es la que exploramos, que es la investigación basada en el diseño. Hoy día les voy a mostrar, aun cuando acá hay tres iniciativas, solo dos, van en escala, no están ordenadas en escala de organización. Primero, el uso de sensores ambientales para caracterizar un entorno. En segundo lugar, el diseño de tejidos animales, modelo impreso en 3D, desde la visión microscópica a la manipulación concreta, pensando en estudiantes del área de la salud particularmente y de pedagogía en ciencia. También pensando en materiales que sean accesibles, como su uso en estudiantes con capacidades visuales disminuidas o estudiantes ciegos, que tenemos en la universidad, y una iniciativa que es capturar, interpretar y compartir imágenes microscópicas y contenidos multimedia, usando un enfoque que es el aprendizaje activo y tecnologías digitales de bajo costo. El primero que voy a presentar es el uso de sensores que está enmarcado en un proyecto Fondesit, y este proyecto Fondesit, denominado Ciencias para la Ciudadanía en Educación Técnica y Profesional, considera el diseño de secuencias de enseñanza y aprendizaje basadas en modelos con tecnología inmersiva. Ahora, ¿por qué nos interesa la educación TP? Porque la asignatura Ciencias para la Ciudadanía comienza a impartirse en la educación técnico-profesional, antes no existía. ¿Y por qué se empieza a impartir ahí? Porque es importante reducir el déficit de conocimiento científico en la sociedad chilena, es decir, todos los estudiantes que transitan por la educación media, técnico-profesional, científico-humanista, reciben formación científica, ahora más prolongada en el tiempo, porque el objetivo es formar ciudadanos alfabetizados científicamente, es decir, ciudadanos capaces de tomar decisiones basadas en evidencia, orientadas al bienestar propio, al de su comunidad. Entonces, vimos ahí, vimos un nicho ahí que podía ser interesante, y nos preguntamos qué estrategias permitirían lograr estos aprendizajes en esta modalidad de educación. Entonces, hay diversas formas de aproximarse a la ciencia para la ciudadanía, que ofrecen nuevas posibilidades en términos de metas de aprendizaje, contenido, formas de trabajo y evaluación. Y nos centramos en uno de los módulos, que es bienestar y salud. Este módulo de ciencia para la ciudadanía se analizan factores biológicos, ambientales y sociales que influyen en la salud humana, diversas medicinas, la transmisión de agentes infecciosos y las medidas de prevención, como el uso de vacunas. Acá está el énfasis del objetivo de aprendizaje del módulo de bienestar y salud, que señala el primer objetivo: analizar sobre la base de la investigación factores biológicos, ambientales y sociales que influyen en la salud humana, como la nutrición, el consumo de alimentos transgénicos, la actividad física, el estrés,
el consumo de alcohol y drogas y la exposición a los rayos ultravioleta, plaguicidas, patógenos y elementos contaminantes. Nos enfocamos en lo que tiene que ver con la radiación ultravioleta, y acá aparecen las actitudes, responsabilidad por las propias acciones y decisiones con conciencia de las implicancias que éstas tienen sobre uno mismo y los otros, lo que hablaba inicialmente. Valorar las TIC como una oportunidad para informarse, investigar, socializar, comunicar y participar como ciudadano. Participar asumiendo posturas razonadas en distintos ámbitos, cultural, social, político y medioambiental. Entonces veíamos acá todos los elementos que orientan el trabajo de nuestro laboratorio y de nuestro grupo de investigación, donde hay investigadores de otras instituciones. Entonces nos enfocamos en un tema que tiene que ver con la radiación UV y nos interesa porque estamos en una región que recibe alta radiación UV estacional, pero en realidad es alta en el año. Este es el valor del índice UV para el día de hoy, es extremo. Y lo que nos interesaba era trabajar con estudiantes técnico-profesional de aquellas menciones que tuviesen labores en áreas expuestas, particularmente labores mineras. Nuestra región tiene una tradición minera y se forman en el Liceo de La Serena, de Coquimbo y de Ovalle, las especialidades en minería. Acá, como pueden ver, el índice se transforma en categorías y se señalan algunas conductas que serían deseadas para minimizar el impacto que puede tener la radiación ultravioleta sobre las personas. Ahora estamos pensando en ámbitos laborales. Este es el ámbito laboral de un estudiante en mención en minería. No sé si logran ver este es un video de 360. Lo apuramos un poco pensando en esta charla. Cielos tremendamente despejados, en zona de altitud, que recibe altas dosis de radiación, y aquí a la izquierda hay una modelación de cuáles son las áreas expuestas a la radiación ultravioleta en una persona que no está cubierta o no está utilizando ningún sistema de protección contra la radiación ultravioleta. Ahora, para nosotros muy importante la radiación ultravioleta, pero también que los estudiantes sean capaces de construir modelos para explicar el mundo, o este fenómeno, pero otros fenómenos del mundo. Y el UV podría tener sentido, existe la normativa que lo regula, pero en ocasiones no basta con que se decreten las cosas, las cuestiones, las decisiones van a pasar por este ciudadano que está alfabetizado científicamente, es decir, que conoce las implicancias de las decisiones que toma, particularmente si va a estar en áreas expuestas a altas radiaciones durante periodos muy prolongados. Entonces lo que hicimos fue preguntarnos algunas cuestiones, por ejemplo, cómo diseñar recursos para la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía en la modalidad ATP relacionados con este contenido que nos importaba. Cuáles son las tendencias, las limitaciones, obstáculos en los diseños de clases y recursos didácticos asociados a su implementación en educación media técnico profesional y qué criterios usar para el diseño de estos recursos. Optamos por la investigación basada en el diseño, definimos estas cuatro etapas, que es el análisis del problema, la elaboración de una solución, un prototipo, un artefacto, la prueba o implementación del artefacto, evaluación, documentar, reflexionar y volver al ciclo en cualquiera de sus partes de ser necesario. Entonces, este diseño nos da la oportunidad de trabajar directamente con docentes de aula. Y los docentes de aula con los que trabajamos son de un establecimiento educacional en Ovalle, que tiene hay en Ovalle, en La Serena, las especialidades de química industrial, convención en laboratorio químico y explotación minera. ¿Qué sabemos de la radiación ultravioleta y los diseños de bajo costo? Hicimos una revisión, que es lo que está hecho, para no hacerlo de nuevo, tomar las buenas prácticas. ¿Qué sabíamos del currículum? La demanda, los recursos disponibles, los modelos predominantes, el estilo de planificación para esta asignatura y para estos contenidos. Revisamos la literatura y nos quedamos y modificamos un modelo que es una secuenciación de una clase, que es bastante antigua, es de Jorge San Martí del año 96, pero lo que hicimos fue acá, como pueden ver por el eje X, corre las actividades desde lo simple a lo complejo,
y en el eje Y corre desde lo concreto a lo abstracto. Es decir, para poder diseñar una secuencia necesitamos tomar situaciones del mundo simples, concretas, para moverse hacia situaciones que sean más complejas y de mayor abstracción, y poder aplicar en nuevas situaciones del mundo complejas, no necesariamente tan abstractas, pero que el estudiante pueda operar en esta nueva situación, operar en el mundo, con lo que aprendió. Y creemos que hay tecnologías que son más privilegiadas para este ciclo que otras. Entonces pensamos que en el ciclo de aprendizaje el diseño de actividades tecnológicas podría garantizar un compromiso estructurado y promover una comprensión más profunda y fomentar la reflexión iterativa, porque esto está en el marco de una investigación basada en el diseño, y esta es la propuesta que hicimos, que para distintos momentos de una clase hay distintas tecnologías. Entonces proponíamos que para explorar el fenómeno, en este caso de la ultravioleta, podríamos orientarlas con preguntas que qué sabemos sobre el problema, cómo lo vinculamos al lugar donde habitamos y cómo lo vinculamos al lugar donde trabajamos. Y las tecnologías que pensamos que eran más apropiadas eran los videos 360, como el que vieron anteriormente, y los makers, recoger datos con dispositivos de bajo costo. En momentos de modelización pensábamos que una combinación de tres tecnologías podría ser más apropiado: 360, realidad aumentada y el uso de sensores, construir los sensores, construir estaciones de monitoreo. Para evaluar pensamos que las mismas tecnologías podrían servir, y para transferir e innovar, ya que los estudiantes en educación TP tienen una asignatura de emprendimiento, podría ser la realidad aumentada y mejorar o estilizar o sofisticar las propuestas maker. Como pueden ver acá, diseñamos un sensor. Este sensor se diseñó conjuntamente con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y lo que hace el sensor, que estaba midiendo acá, es el nivel de CO2 y el nivel de radiación ultravioleta, y todo está empacado acá, en este pequeño dispositivo. En las primeras también mide temperatura, humedad relativa, y ahí lo están sacando a un área expuesta. Esa es la mano de Tomás Carvajal. Se come las uñas, parece Tomás, lo poco que alcancé a observar allí. Y si te fijas, el V ya cambió, ya no es 1, sino que es un valor de riesgo. Ahora, los primeros prototipos están acá. No sé si lo alcanzan a ver en la línea roja, pero está en un área expuesta, cercano al borde de un árbol y cubierto con una malla Rachel. Y los valores son esto. Miren los valores en las áreas expuestas dentro de un vehículo. Estábamos probando el sensor, entonces lo pusimos en muchas, estábamos probando su usabilidad también. Expuesto sobre un auto, bajo la canopia, es decir, el dosel arbóreo, expuesto nuevamente y bajo la canopia. Entonces los valores del ultravioleta van cambiando. Lo que queríamos entonces hacer es una secuencia que le permitiera a los estudiantes medir la radiación ultravioleta en distintas instalaciones, en distintos lugares de su establecimiento educacional, para proyectarlo a los entornos laborales. Y para ello lo que se hizo fue disponer de los datos online en tiempo real. Aquí pueden ver a la izquierda los dos establecimientos educacionales de la región de Coquimbo, y en esta figura de la derecha están los datos que se van generando y que se pueden ir descargando. Entonces teníamos un prototipo de sensor, una plataforma donde estaban dispuestos los datos, y ahora los estudiantes eran los que tenían que construir el diseño experimental para ir instalando este sensor en distintos lugares. Lo que ocurrió es que los estudiantes lo instalaron en zonas expuestas como la cancha de fútbol, el gimnasio, cafetería, sala de profesores, lugares internos, cerca de la ventana, y fueron midiendo durante periodos prolongados el ultravioleta. Cambiamos entonces la forma. Ya no les dijimos, oye, el ultravioleta de las áreas expuestas es alto, sino que ellos, con su diseño, pudieron medir el valor del ultravioleta en esas áreas que eran expuestas. Teniendo esto en mente, se codiseñó una secuencia de enseñanza-aprendizaje con los profesores, que lo que hacía era, en primer lugar, explorar las ideas previas que tenían los estudiantes acerca de la radiación ultravioleta,
generar actividades para que los estudiantes pudiesen incorporar nuevos conceptos, por ejemplo, el de radiación, el de ser vivo, conceptos referidos a lo molecular, cáncer, ADN, enfermedad, exposición, actividades para que los estudiantes pudieran relacionar el índice UV, el valor del UV, con su desempeño profesional. Si se fijan acá en el vértice inferior izquierdo, la pregunta es, ¿qué relación existe entre la radiación ultravioleta y la especialidad técnica que estoy cursando? Siempre enmarcado en la especialidad técnica. Y posteriormente, explicar otras situaciones usando lo que habían aprendido y también comunicar, y comunicarlo públicamente, comunicar los hallazgos. Esta es una evaluación de pretest. Se generó una situación que tiene que ver con las alertas por radiación ultravioleta. Se registró información de los estudiantes. Por supuesto que esto pasa por todas las instancias de los comités de ética de las universidades que están participando y también de los establecimientos educacionales. Se les pidió a los estudiantes que dibujaran cómo ellos imaginan que la radiación ultravioleta afecta a la piel y que explicaran soluciones alternativas. Esta era la situación inicial, a la que le denominamos pretest. Es decir, estamos acá, explorando. ¿Cuáles son las ideas, las principales ideas que circulan en los estudiantes de mención en minería acerca de la radiación ultravioleta? El análisis de los dibujos muestra esto. Estos son estudiantes de tercer año medio. Si te fijas acá, lo que el dibujo representa es a una persona que tiene zonas de color, que deben ser las lesiones que produce la radiación ultravioleta. Acá los rayos solares están representados como líneas que provocan irritación en la piel, pero solo en las zonas expuestas. Acá este dibujo muestra la radiación ultravioleta. Si te fijas, es una línea. Pareciera ser que es una flecha que daña, que produce este daño, y aquí hay formas de protección. En la figura de acá se nota una persona que está trabajando sin ninguna protección y que le aparecen manchas. Acá hay enrojecimiento de la piel, aquí también hay envejecimiento, aparición de arrugas, y acá también son los rayos que algo le hacen, porque si te fijas no está nada de feliz, sino que parece que está triste, dolorido. Bueno, estos dibujos se leen con unas rúbricas que se construyen. Hay un proceso complejo de construcción de rúbricas para la lectura de los dibujos. Y estos que les voy a mostrar acá son los dibujos de los post-test. ¿En qué son distintos? Por ejemplo, si se fijan acá, no solo está el fenómeno en lo macroscópico, sino que también invoca la degradación de las células. El enrojecimiento tiene que ver con algo que le pasa a las células, que además están quemadas, y esto a causa del sol, de la exposición al sol. Acá lo mismo, si te fijas, acá están las células que son malas. Estas tres figuras de acá tienen algo en común, y es que además de hacer alusión a la capa de ozono, a formas de protección, refieren a sensores. Esta persona que está acá es capaz de conocer la exposición al ultravioleta porque tiene un sensor en la muñeca. Acá también tiene un sensor, y la persona acá tiene una ropa que tiene sensores que le indica el riesgo. Me imagino que es una ropa que cambia de color dependiendo de la radiación ultravioleta. Y estas dos de acá hacen alusión a lo microscópico. Acá están los tejidos quemados, en cambio acá se observan las capas de la piel, y acá las capas de la piel, además de, en su detalle, células que están dañadas. Ahora, de esto estamos hablando de más de 100 y algo dibujos, entonces siempre a mí me preguntan, y no sé si estará Carlos Ramos en el auditorio, pero siempre me preguntan, bueno, Francisco, pero ¿y dónde está la comparación par, el pre y el post? Pensando que podía estar acá, hice esta figura. Este es el pre, este es el post, este es el pre, este es el post-test, este es el pre-test, y acá está el post-test, este es el pre-test, y acá está el post-test. Entonces vemos cómo los estudiantes se transita desde un nivel de representación, que es solo el fenómeno en lo macro, literal a lo que está en el problema, hacia explicaciones que invocan al nivel macro, micro y submicro,
Micro cuando es la célula, submicro cuando hace alusión a lo que está dentro de las células, proteínas, ADN o ARN. Y también formas de protección, que siempre estuve en la secuencia porque la pregunta era el UV y mi ámbito de desempeño profesional. Cuando se analizan todos estos dibujos usando una rúbrica, nosotros usamos los trabajos de Cosma y Russell de 2005, que son instrumentos para analizar estos dibujos. Reconocemos que hay 5 niveles, o sea, ellos reconocen que hay 5 niveles, una rúbrica genérica, no tiene contenido, los investigadores tienen que generar el contenido y validarla, que es la descripción. El nivel 1 es cuando se le solicita representar al estudiante un fenómeno físico. Este genera representaciones basadas solo en sus características físicas, es decir, la representación es un isomorfo, una descripción icónica del fenómeno. En nivel 2, el estudiante puede estar familiarizado con un sistema de representación formal, pero su uso no es más que una lectura literal de las características. En nivel 3, el estudiante es capaz de hacer conexión entre dos sistemas de representación, por ejemplo, del mismo fenómeno basado únicamente en las reglas sintácticas y características superficiales compartidas. El nivel 4 no lo escribí porque acabo de notar que repetí el nivel 3. El nivel 4 es un nivel mayor de sofisticación donde además de los sistemas de representación, el estudiante realiza conexiones entre distintos niveles de representación, macro, micro, submicro, simbólico, y lo que podría estar ocurriendo. Cuando analizamos los pre-test, predominan los niveles 1. Cuando analizamos los post-test, cambia la distribución de la frecuencia. Y cuando analizamos los resultados individuales, acá estoy mostrando creo que 24 casos, encontramos que las diferencias suelen ser positivas. Es decir, el nivel de representación de un estudiante era 1 y pasa a 2. Aun cuando hay algunos en que estaba en 2 y en el segundo momento está en 1. Eso tampoco es tan inusual, suele suceder en esto cuando se usan esta actividad y tiene explicaciones. Ahora, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Encontramos que hay en tensión el modelo de onda. Si se fijaron, todos son como flechas. Entonces, es difícil comprender el concepto de onda cuando piensas que es una flecha, una lanza, porque no aparece ni la longitud de onda. Es difícil imaginarse la frecuencia y el contenido energético. Entonces, ahí hay algo que mirar interesante. ¿Cuál es el modelo de onda predominante? En realidad no es este que tenemos acá, sino que es el de una línea, una flecha, que daña, que deteriora, que es capaz de atravesar la piel y que es capaz de ser reflejada. El modelo de ser vivo, entonces acá tenemos un modelo híbrido entre la relación causa-efecto y los componentes de la representación, y los focos de la interacción estuvieron en conceptos como degradación, inhibición, regeneración, inhibir la regeneración, enrojecimiento, envejecimiento, mancha, muerte, mutación, provoca cáncer, quemadura, sudoración, que básicamente son los conceptos que empezaron a estructurar las respuestas de los estudiantes desde los momentos iniciales hacia los momentos finales de la secuencia, porque lo que seguía era innovar, es decir, hacer una propuesta que permitiese minimizar los impactos de la radiación ultravioleta. ¿Qué aprendimos en estas implementaciones? Que la investigación basada en diseño y sustentada en el codiseño es fundamental para vincular aspectos relevantes en el desarrollo de la secuencia de enseñanza-aprendizaje. Nosotros no estamos habitando un aula escolar, son los profesores los que están habitando el aula escolar y hay que sentarse como pares con ellos a codiseñar los materiales, eso lo sabemos de hace tiempo. Lo que pasa es que este es un proceso largo en el tiempo, donde necesitas llegar a acuerdos acerca de esta visión más bien científica investigativa con la visión que tiene el docente del funcionamiento de un aula escolar. Se generan distintos instrumentos para apoyar la planificación de las actividades, la implementación, que sean viables. Pasa un poco que podríamos proponer tipos de instrumentos que no son viables, que no están descolgados completamente del quehacer de un aula. Que impacten los procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto también los docentes coanalizan con nosotros, son parte del proceso completo, que permita
desarrollar estos dispositivos y estas secuencias como un aporte al aprendizaje de los estudiantes. En este caso de educación media técnico profesional, para la asignatura de ciencias para la ciudadanía. Y la comparación de los resultados pre y post nos dio pistas para cerrar el primer ciclo de la investigación basada en el diseño. Esto significa que el docente retoma la elaboración, provisto con nuevos antecedentes, nueva información y experiencia para mejorar la secuencia y soltar al docente. El último momento es de reflexión y también volvemos a algunas de las etapas del ciclo. Y nosotros volvimos a las etapas del ciclo, tensionamos, la primera iteración tensionó la secuencia. Habían actividades que eran reiterativas, entonces con los docentes las compactamos, las minimizamos, las hicimos más ricas, porque el tiempo que teníamos para implementar esta secuencia era relativamente amplio. Y también lo importante era comunicar los hallazgos. Les voy a mostrar solamente tres evidencias, como esta es una noticia que apareció esto es la prensa de la Universidad de La Serena. Y acá un video que es una nota que la misma universidad hizo acerca de una actividad pública. No la llamo a. Venía caminando y un chico me invitó a escuchar la charla, así que yo le puse atención a la niña, me decía que de tercero o cuarto medio están trabajando con la Universidad de La Serena. Para lo cual diseñamos unas secuencias, construimos sensores de bajo costo que permiten medir el UV en tiempo real y que los estudiantes pudieran hacer experimentos en su liceo acerca de los valores del UV y proponer medidas para mitigar el efecto que pueda tener y aumentar el cuidado que ellos van a tener en el día a día y proyectarlo hacia su desempeño profesional. Los niños en situ, ellos logran, ¿no es cierto?, percibir, digamos, a través de estos sensores, la radiación ultravioleta. Poder llevar este conocimiento a un lugar tan espacioso y lleno de gente como es la plaza ha sido realmente bueno y estamos felices de haber podido participar dentro de este proyecto. Bueno, esta es una iniciativa institucional, la condujo el equipo de vinculación de la Universidad de La Serena, Divulga ULS, y nos permitió ir a un lugar, como señalaba nuestra estudiante, como la plaza, a preguntarle a las personas, se usaban protección, se usaban bloqueador, y ahí mismo ir midiendo los valores del ultravioleta. Y acá, bueno, a escala un poquito mayor, aparecen en las noticias un dato anecdótico. Es que, bueno, la profesora que aparece ahí está en la sala hoy día, así que saludos y felicitaciones a Tatiana. Y las alumnas que aparecen en la nota, cuando las vimos unos días después, nos dijeron que se habían hecho famosas y que todo el liceo las conocía ahora porque habían salido en la tele. Y bueno, ¿a qué se referían a esto? ¿Sabía usted que el cáncer a la piel es uno de los cánceres más comunes del país? Hay la importancia de protegerse de los rayos UV durante todo el año. En la región de Coquimbo, estudiantes escolares junto a la Universidad de La Serena trabajaron durante un año en un proyecto para medir su intensidad. El sensor capta los rayos solares y capta los gases y la temperatura, y aquí en esta pantallita nos da la temperatura, los gases y la radiación. Esta iniciativa se enmarca en un proyecto Fondesit que lo que espera es desarrollar en estudiantes de educación técnico profesional habilidades científicas, pero además vivenciar experiencias que pueden ser propias de su campo de desempeño profesional, que en este caso es la exposición a radiación ultravioleta. Es un extracto de la noticia, sin embargo, bueno, agradecer en primer lugar todas las gestiones que hace la universidad por dar a conocer esto, porque es importante comunicar. Qué importante es comunicar los hallazgos y además se conecta con una de las actitudes esperadas, que los estudiantes usen la tecnología y sean capaces de comunicar sus hallazgos. ¿Sabía usted? Ahora, les señalaba que estábamos en la etapa 4, documentación y reflexión para producir principios de diseño. Nos devolvimos ahora a la etapa 2, que es la elaboración del artefacto, el rediseño del artefacto. No sé si en una de las diapositivas mostré cuántos éramos, pero este es el equipo. Y se suman, si ven acá el equipo de desarrollo de contenido, se suman muchas personas, porque necesitamos
que más profesores se involucren en esto, porque tenemos que tener una visión más amplia de lo que ocurre en un aula y qué pasa con estas actividades de ciencias para la ciudadanía, porque al fin y al cabo son estos profesores los que están tiempo completo con estudiantes en una mención técnico-profesional, y son ellos quienes prontamente están en el mercado laboral. Esperábamos para este 2024 correr la segunda iteración, no obstante lo vamos a hacer a inicio del año escolar del 2025. También a veces ocurren cosas que están fuera de lo que como investigador puedes hacer. Y para quienes estén interesados en la secuencia, les dejo acá el sitio de Specto. Si se fijan abajo está la radiación ultravioleta. No obstante, hay muchas secuencias más que se pueden descargar gratuitamente, y las aplicaciones que están asociadas con ella. Y lo que últimamente estamos investigando es una que no aparece acá, pero es de epigenética en la cocina. Sé que hay profes de biología que están en esta sala, de manera que puede ser de interés. Este es el grupo inicial. Acá está la diapo. Y así va el grupo hoy día al 2024. Bueno, voy a hacer estas son las instituciones que están participando. Siempre son muchas personas las que están involucradas, y tal como se hacía en la nota, más de un año de trabajo. Voy a hacer una pequeña pausa para cambiar y en este tiempo que me queda, dar a conocer una iniciativa que nosotros diseñamos para estudiantes de educación secundaria, pero una cosa es escribir un proyecto y otra cosa es presentarse a los fondos que tienen ciertos énfasis, lo que nos animó a pensar en educación primaria, y después lo que pasa en un aula de verdad. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros formulamos este proyecto pensando en estudiantes de quinto a octavo año básico, y lo que van a ver acá son resultados de estudiantes un poco más pequeños. Esta propuesta lo que quiere poner énfasis es el aprendizaje mediado por tecnología, pero para contenidos bien particulares, que en realidad estas son habilidades. Obtener e interpretar imágenes. Crear imágenes digitales de estructura biológica a escala microscópica. Nosotros revisamos lo que el Ministerio de Educación ofrece a los profesores y a los escolares para aprender acerca de las estructuras microscópicas, entiéndase organismos microscópicos como partes de estas que son inaccesibles a los humanos, que requieren de artefactos como lupas o lupas estereoscópicas o microscopios ópticos. Encontramos que era poca. Revisamos algunos establecimientos educacionales de la región de Coquimbo, que no disponen de laboratorios. Entonces lo que hicimos fue, en la fase 1, una revisión documental. ¿Qué es lo que se ofrece? ¿Cuáles son los énfasis formativos? ¿Cuáles son los objetivos basales? Los indicadores de evaluación, los recursos disponibles, recomendados para el estudio y la observación de fenómenos que ocurren a microescala. Y nos damos cuenta que los recursos que predominan son bidimensionales. Fotografías, imágenes, que tienen un defecto. O sea, ya ser bidimensional tiene ahí un problema, pero que siempre están desconectados de la estructura a la cual pertenecen. Es decir, nosotros veíamos que lo que tiene que ver con tejido eran como estampillas, una pequeña porción, pero que no muestra de dónde proviene. Entonces, si ya es abstracto comprender un tejido, ¿cuán abstracto es cuando no sabes de dónde es, de qué órgano pertenece y dónde se sitúa ese órgano en un organismo? Propusimos un objetivo general que era promover habilidades para interpretar imágenes de microscopía, interpretar como una habilidad cognitiva y comunicar los hallazgos usando metodologías activas. Y todo esto apoyado con tecnologías digitales, es decir, pensábamos que la tecnología era transversal. Establecimos 3 objetivos específicos: codiseñar actividades para orientar la observación, identificación e interpretación de imágenes digitales obtenidas con un microscopio; codiseñar actividades para crear contenido multimedia que permita comunicar procesos y resultados de la interpretación de imágenes; y disponer de los videos generados multimedia en un repositorio educativo. Ahora, ¿cómo nos estamos imaginando esto? ¿Cómo nos imaginamos esto? En realidad es que profesores y estudiantes dispongan de microscopios, puedan observar estructuras microscópicas, registrarlas, que no
que no expiren una vez que termine la observación. Las muestras se suelen lavar, registrar, capturar, almacenar, para interpretar o preservar la interpretación. Cuando te enfrentas a una imagen microscópica, tú la observas, pero es que observar no es un momento. Luego hay que interpretarla. Esto tiene una organización particular, forma un tejido particular, o es una parte de un organismo. Y todo eso, asumiendo que tenían microscopio, se pierde, eso no se preserva. Y si no tienen microscopio, no hay posibilidad de que lo puedan hacer. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer la estructura microscópica en biología? Porque muchos de los procesos ocurren a esa escala. Parte de lo que nos ocurre tiene que ver con lo que está pasando a nivel microscópico, de las células, de los tejidos. Cuando enferma un órgano, en realidad se enferman los tejidos que lo componen o el mal funcionamiento de las células. Y esto lo habíamos pensado para estudiantes de quinto, octavo año básico. Entonces, ¿qué es lo primero que hicimos? Modificamos un diseño que existía de un microscopio minúsculo y lo transformamos en esto que está a la izquierda. Esto lo hicimos con un financiamiento de la Universidad de La Serena, del proyecto Conecta. El de la izquierda, su nombre de fantasía es Dolcescope. ¿Y por qué Dolcescope? Porque se parece a una cafetera que tenemos acá en el laboratorio. En el laboratorio tomamos café con una cafetera y esto se parecía, entonces dijimos, esto parece un dolce. Y como es scope, adquirió ese nombre de fantasía. Hicimos un concurso para que los estudiantes le pusieran nombre, ahora tenemos como 30 respuestas, nos faltan más. ¿Qué se puede observar con este Dolcescope? Esto que está acá al centro. Estos son células vegetales de la epidermis superior del catáfilo de la cebolla, que es una observación típica de la educación primaria. Esto de acá son células de la epidermis de una hoja, hay estomas acá, y si se fijan, las células tienen forma como de piezas de rompecabezas. No sé si se logrará ver. Acá está el aparato bucal de una cucaracha, la que está señalada con C, con un nivel de detalle, con un alto nivel de detalle, y acá está la pata de un, no alcanzo a ver, de un mosquito. La pata de un mosquito. ¿Quiénes trabajaron en esta iniciativa? Todas estas estampillas que están aquí, que en realidad se suman más personas, porque está el profesor Claudio Palma, estoy yo, Raquel Salinas del ULS 3D+, Tomás Carvajal, Valentina, Anthony, Diego, Javiera, Francisco, otra Valentina, Carolina, más los profesores. Entonces, con el financiamiento de Conecta construimos este dispositivo. No olvidamos que el propósito es que los estudiantes puedan observar, interpretar esas imágenes interpretadas, preservarlas, comunicarlos allá con formato de video y disponer esas cápsulas en un repositorio libre. Se hizo el software para esto, se mejoró el software para esto, las personas que participaron están aquí en esta sala, en este laboratorio en estos momentos, y si se fijan también jugamos un poco con lo que puedes ver, ahí hay distintos filtros. Esa es una antena, ahí están las células vegetales de la epidermis. Ahora, este dispositivo, ¿por qué es de bajo costo? Porque su costo debe bordear los 60.000 pesos, lo cual es muy barato para esto que consigues. Lo voy a poner de nuevo. Y lo otro porque se conecta, genera su propia red de Wi-Fi y se conecta a cualquier móvil. O se puede conectar a una computadora y de ahí a un proyector. Nos parece que las imágenes que resultan son de muy buena calidad en términos biológicos, permiten cubrir muy bien las actividades que propone el Ministerio de Educación. Entonces, lo que hicimos fue, estas imágenes que están a la izquierda fueron capturadas por estos jóvenes estudiantes que están acá. Ahora, ellos no tienen cara de ser estudiantes de educación secundaria, porque no son estudiantes de educación secundaria. Fuimos a escuelas que están en Ovalle y en Montepatria, y ellos nos dijeron, ok, podemos trabajar, pero con estudiantes de quinto año básico. Nosotros habíamos formulado entre quinto y octavo, de manera que no hubo ningún problema. Acá arriba hay lo mismo que habíamos obtenido nosotros en el laboratorio, células de la epidermis de la cebolla. Acá hay hongos que están en un cítrico, y acá hay un piojo de un dador anónimo de un recreo escolar. Que la pregunta era, bueno, ¿y cómo se observan?
porque están en la unidad de salud, de higiene y salud. Si te fijas, se observa con mucha claridad y cómo ellos trabajan. Aquí abajo hay un video. Ahí está la profesora explicando qué es la estructura de un hongo, de uno que obtuvieron ese mismo día, que está en un alimento, era un cítrico. Están distraídos porque los están grabando, entonces por eso están como no pescando la tele, que fuimos con una persona que dejó registro de esto. Notas que se mueve la preparación y la tasa de refresco es bajísima. La muestra sigue siendo una buena muestra, se observa muy bien. Ahí el estudiante que está moviendo la preparación. Por ahí ando yo, aparezco yo también por ahí. Tomás, que apareció ahí. Entonces, lo que hicimos fue, y tal como aparece ahí el objetivo 1, con los docentes codiseñar actividades para orientar la observación, identificación e interpretación de imágenes digitales. Preparamos material, manual de uso, cómo se usa un Dolce Scope. Todos los colegios tienen, o la mayoría de los colegios tienen técnicos informáticos que también soportan y ayudan a esta actividad. Fíjate el equipo desarrollador, cuántos somos. Y fíjate el equipo de producción de contenido validación científica. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 personas en este proyecto, de los cuales muchos son estudiantes de pregrado, algunos son académicos universitarios, otros son profesores del establecimiento que con sus nuevas propuestas se suman al grupo de desarrolladores. Acá tenemos Escuela del Guindo, Escuela de Catulame, y estos construimos casos de uso del microscopio, es decir, cuando llegamos la primera vez a la escuela, dijimos, mira, queremos hacer este proyecto. Ok, ¿dónde están los contenidos de interés? O que mayor demanda de microscopía tienen. Ya, son estos. Hicimos las primeras propuestas y si ellos luego tienen un nivel de autonomía que les permite hacer las siguientes propuestas. Y con ese nivel de autonomía que les da a la escuela, a los profesores en realidad extremadamente motivados, hicieron algo inusual, o sea, hicieron algo que nos sorprendió tremendamente. El proyecto era estudiantes de quinto a octavo, con énfasis en octavo, que se parecen más a los estudiantes de educación media. Secundaria, séptimo en adelante. ¿Bien? Pero ellos, los profesores, lo que hicieron fue bajar a segundo año básico. Eso se salía completamente de nuestra área de expertizaje, nosotros no sabíamos. Y hicieron la ruta completa y generaron uno de los productos que eran las cápsulas educativas, cuyo propósito era que estudiantes le enseñen a otros estudiantes cómo obtener una muestra de microscopio. Espero que se escuche bien, ahí va el video. Hola, somos estudiantes de la Escuela Básica de Vida. Hoy vamos a describir la importancia de la acción personal por medio de la limpieza de manos. El comercio no es muy frecuente en las personas, pero esto puede parecer. Hoy realizaremos una muestra del microscopio Dolce. Este microscopio fue donado por el Departamento de Biología de la Universidad de La Sabana. Comes las uñas, entonces este video es para ti. Ahora sacaremos una muestra de la lámina unguial de un estudiante. Ahora echaremos una gota de agua. Ahora colocaremos el cobre sobre la muestra. Con este video no querrás. Bueno, para nosotros, sorprendido, fantástico lo que ocurrió.
En la pizarra atrás está toda la información curricular, la asignatura, el objetivo, el indicador de evaluación, la actividad. Lo conectaron muy bien con higiene y salud. Y si te fijas lo que observaron, bueno, ahí hay basura, restos de plástico, fragmentos de lana. Se veía quizás quién era el dador anónimo, pero que anduvo, o sea, que dio con el que se hizo la muestra. Pero funciona, y funciona muy bien, y funcionó para esta muestra y para otras muestras. Ahora, ¿qué le dijimos nosotros a estos jóvenes estudiantes cuando fuimos la primera vez y ya sabíamos que íbamos a trabajar con estudiantes pequeños? Le dijimos que iban a salir en las noticias de la Universidad de La Serena. Eso le dijimos, mira, ustedes son los primeros niños en el mundo que van a usar este microscopio, cosa que es verdad. Son de la primera escuela de la región de Coquimbo que van a usar este microscopio y en el Guindo son los únicos. Para animarlo, le dijimos que iban a salir en las notas de la Universidad de La Serena. Después que estuvimos con ellos, porque fuimos en varias ocasiones a la escuela, antes que nosotros llegáramos, tuvieron la posibilidad de aparecer en las noticias de Canal 13. Así que tú te imaginarás que pasamos de una nota en la Universidad de La Serena a la noticia, no sé si en hora prime, de Canal 13. Que un equipo de académicos de la Universidad de La Serena elaboró un microscopio de bajo costo que busca promover el uso de la tecnología en la educación. Sobre todo esto nos va a contar el docente de esa casa de estudios, Francisco López. ¿Cómo estás? Buenos días. Un gusto tenerte acá en Más Ciencia. Y para comenzar, Francisco, cuéntanos un poco de este microscopio, ¿cómo funciona? Bueno, nosotros conocimos un prototipo de microscopio miniaturizado que estaba de acceso libre y lo modificamos para poder hacerlo para el uso de escolares entre 6 y 12 años. Es decir, diseñamos junto a dos laboratorios de la Universidad de La Serena un microscopio, lo modificamos de manera que pudiese ser accesible a estudiantes pequeños particularmente y que se pudiese integrar a las clases de ciencias naturales. Bueno, te decía que los estudiantes se vieron en la televisión. Por supuesto que esto fue una motivación tremenda para ellos, para nosotros también. Hola, somos clientes. Y al día de hoy el compromiso es aumentar los casos de uso con este que estaba acá, que no habíamos considerado, que era la lámina unguial, y que en enero los profesores junto a nosotros podamos dar un taller para que otros profesores puedan integrar el uso de este microscopio, este dispositivo de muy bajo costo, a su docencia. Ahora, no solamente profesores de educación primaria, lo que pasa es que hay una demanda de observación de los fenómenos a escala microscópica en educación primaria, que yo creo que no ocurre. Y no sé si en secundaria, conozco pocos casos, conozco más casos en que no tienen dispositivos microscopios que los casos en los que sí los tienen. Con eso termino y quedo disponible por si hay alguna pregunta, Mauricio. Muchas gracias a ti, Francisco. Voy a ofrecer la palabra para quienes quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, alguna reflexión. Bienvenido. Mientras ahí las personas piensan un poquito más la pregunta o el comentario, yo quería, o sea, me hizo reflexionar, aparte de felicitarte por el tremendo trabajo y sobre todo algo que generalmente nos cuesta hacer en la academia, que es la parte de la difusión, que es muy valioso porque permite acercar mucho más el quehacer de la investigación a la comunidad, ¿cierto? Y sobre todo cuando la investigación tiene esta utilidad práctica tan evidente y tan clara, ¿cierto? Y que además que es algo que es tremendamente necesario. A mí me hiciste reflexionar en dos o tres ámbitos que son importantes para quienes somos profesores, sobre todo en el contexto de la educación superior, que los que somos profesores tal vez lo tenemos más claro, los que tenemos formación pedagógica, digamos, pero aún así yo creo que no tanto en la necesidad de cuando enseñamos ciertos contenidos de hacer hipótesis sobre lo que está pasando en la mente de estas personas cuando aprenden, ¿ya? Por ejemplo, qué tan complejo es un concepto
ya sea porque es abstracto o ya sea porque es un fenómeno que escapa de nuestra percepción habitual. Y claro, a veces los mecanismos que de sentido común se nos ocurren que pueden ser los más obvios para poder enseñar no tienen nada que ver con la realidad, ¿cierto? Incluso podríamos hasta echar a perder la calidad del aprendizaje de algo si no lo hacemos con la hipótesis, digamos, más pertinente, más adecuada, ¿cierto? Al cómo las personas están entendiendo o pensando o comprendiendo un determinado concepto. Yo creo que es importante eso porque la investigación que tú estás haciendo y mucha de la investigación que es muy necesaria hacer en el contexto pedagógico implica eso, ¿no? Implica saber cuál es la mejor manera en que podemos enseñar determinados conceptos complejos a los estudiantes en las distintas áreas, a las distintas carreras o los distintos ámbitos. Eso es una pregunta que yo creo que debemos acogerla y debemos reflexionarla y debemos preguntarnos si lo estamos haciendo en realidad o simplemente estamos haciendo las clases repetitivamente a como nosotros nos enseñaron y de ese mismo modelo lo copiamos y lo reproducimos, ¿no? Lo segundo es justamente la importancia de esta especie de herramienta de extensión sensorial. O sea, hay muchas cosas que escapan. Es como cualquier herramienta o aparato, un telescopio, algo que nos permita visualizar y por lo tanto algo que es una célula, ¿cierto? Como idea es abstracta, pero si tú tienes un microscopio que te permite amplificarla y verla, ya se concretiza y te genera inmediatamente una relación distinta con eso y con el concepto. Y como tú lo decías también, no solo hace que se concretice más y sea tal vez más, que sea más asequible cognitivamente, ¿cierto? A su aprendizaje, sino que también aumenta mucho la motivación. Aumenta mucho la motivación del estudiante porque el simple hecho, no sé, si el efecto del uso de la tecnología en sí, pero el hecho de poder palpar, hacer tangible algo que de otra manera a la persona se le escapa, yo creo que a todos nos motiva. Y eso es tremendamente interesante y desafiante también para la docencia, de crear este tipo de artefactos, de herramientas, independiente cual sea la disciplina. Y lo tercero, de alguna manera ya te lo había señalado, pero eh, si hay que investigar y la formación en este caso, como tú lo planteaste al comienzo, ¿no? No solo el hecho de poder formar un contenido en particular, sino que además eso está asociado con cierto interés ciudadano, en particular que es la formación científica, por ejemplo, que es transversal. Todas las disciplinas que somos del área científica, no solo tenemos que enseñarnos un concepto propio de nuestra disciplina a los estudiantes, sino que además tenemos que hacerlo en el marco de lo que es la formación científica, y eso implica valores también, implica una forma de pensar, una forma de entender, una forma de preguntarse sobre la realidad que también a veces la dejamos implícita. Y yo creo que también deberíamos reflexionar, investigar y pensar cómo intencionadamente nosotros formamos el pensamiento científico y la valoración por los científicos de nuestros estudiantes y no asumir que viene por defecto nomás cuando nosotros le enseñamos un concepto, ¿no? Porque enseñar el concepto no implica que se va a enseñar toda la lógica científica que está detrás de eso. ¿No? Eso es lo que me parecía interesante compartirlo como reflexión contigo, ¿no? No sé si tú lo quieres comentar o simplemente le damos la palabra ahí al colega que está levantando la mano. Sí, lo podríamos comentar al final. Quizás el colega que presumo que es Bastián Rocco va a Ujú. pedir la palabra. Bastián, por favor, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a Francisco por la invitación y al espacio, obviamente, que dan desde el CAD por la charla. Eh, Como profesor ya en ejercicio varios años y en su momento como estudiante viví digamos, la importancia del uso de este proyecto en sus inicios. Y Francisco, digamos, con las proyecciones que a ello conlleva. Me gustaría tocar dos temas, principalmente, bueno, recién mencionaste algo de los costos del microscopio, y eso quizás en cuanto a cobertura, para más adelante, me imagino, más o menos qué están pensando hacia, digamos, llegar a estos colegios, digamos, de los sectores rurales y espacios que están más alejados digamos, de la urbe,
fundamentalmente porque son los colegios que tienen, digamos, menor acceso a estas herramientas, tampoco despreciando mucho, digamos, lo que hay que, digamos, en la ciudad, ya que tampoco tienen muchos recursos en muchos colegios, incluso tomando en cuenta los colegios desde los particulares hacia abajo. Eso en primera instancia, y en segundo, más que nada, como comentar, como idea quizás, a la importancia que este microscopio y este proyecto tendría en los colegios principalmente alejados de la zona en cuanto al levantamiento de información. ¿En qué sentido? Tomando en cuenta que de aquí a 3 años más aproximadamente las bases curriculares van a volver a cambiar nuevamente. Entonces va a haber una reforma, una nueva mirada en cuanto a lo que se pretende enseñar y desde los conocimientos nos volvemos a trasladar hacia las habilidades, que es lo que fundamentalmente se está pidiendo en la educación superior y en la formación, digamos, de los profesionales del día de mañana, en cuanto a las habilidades científicas que se van a promover o se pretenden promover en este nuevo cambio de las bases curriculares. Está detrás, ¿cierto?, la investigación, el levantamiento de información, el trabajar en ABP, ¿cierto? Todo lo que conlleva que el estudiante y que claro, el estudiante se forme principalmente de una manera más autónoma, en la que él tenga que buscar, ¿cierto?, hacerse las preguntas, resolverlas, y para ello obviamente toda una metodología que los profesores, ya dejando de lado un poco el conocimiento detrás, van a tener que enseñar a investigar a sus estudiantes. Entonces, esta herramienta, digámoslo así, si lo han conversado, cobra mucha relevancia en eso, en levantar información desde las zonas, digamos, aledañas de la misma región, por ejemplo, en cuanto a especies de invertebrados principalmente, en cuanto a, no sé, el trabajo con parte de la flora en esos lugares, ya en cuanto a la conservación incluso de algunos elementos que pudiesen también ser relevantes dentro de la investigación. Y bueno, solamente como comentar esa parte, igual alguna apreciación respecto a lo que pueda mencionar Francisco, pero entre esas dos líneas más o menos va mi, mi intervención. Y vuelvo a agradecer obviamente la palabra y el espacio mencionado. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Bastián. Tomé algunas notas para ordenarme. La primera, yo coincido contigo en esto de las brechas, hay una brecha de acceso. Este dispositivo es de bajo costo, y bajo costo estamos hablando de 60.000 pesos, pero que tiene algunas virtudes. Y una de esas virtudes es que tú sales de La Serena, te alejas un poco, ya tienes problemas con internet, no lo necesitas, genera su propia red, se conecta a un móvil. Nos fuimos a escuelas de Montepatria. No lo hicimos en La Serena, lo hicimos en escuelas que estuviesen lejos de los centros urbanos. Claro, el Guindo nos quedaba, yo tenía un interés particular para trabajar en la escuela del Guindo. Zonas rurales, por supuesto, esto es, nuestra idea es que esto quede disponible para que se pueda acceder a él gratuitamente, que pueda la escuela tener acceso a estos dispositivos, construirlos. Está por acá, me parece que Claudia Farías, que está relacionada con los microcentros. Los microcentros son organizaciones, entre comillas, muy interesantes porque reúnen a docentes que están correctamente en escuelas unidocentes. Entonces nuestro interés está ahí, es decir, en las zonas no de la conurbación, en primer lugar. Bien. También los colegios independientes de su dependencia, yo creo que no tienen muchos microscopios. Conozco más casos que no tienen que los que tienen. Entonces hay un tema que tiene que ver ahí y que lo señalaba Mauricio. Es muy complejo aproximarse a una célula porque la célula en sí es abstracta. Es el primer nivel de organización de la vida. O sea, tú te preguntas, ¿qué hace la diferencia entre lo no vivo y lo vivo? Y caes en la célula. Es un nivel de abstracción tremendo. Y estamos hablando de estudiantes de 5º año básico. Las bases curriculares, tú lo decías, sin duda yo creo que van a cambiar, pero veamos cómo anduvieron las anteriores, primero. O sea, yo estoy de acuerdo con un cambio siempre y cuando la evaluación de las anteriores muestre que se desarrollaron las habilidades, las actitudes esperadas. Yo creo que ahí estamos un poco en deuda con aquello. ¿Van a cambiar? Bueno, si es para mejorar la educación que se está brindando a los estudiantes en Chile, independiente de donde estén geográficamente, me parece muy bien. Y lo último con la autonomía. Es decir, yo no creo solo en la autonomía de los estudiantes, creo en la autonomía de las comunidades educativas.
Es decir, tener dispositivos, cuales sean estos, en primer lugar, cuáles tener es una decisión que ellos tienen que tomar. ¿Qué tecnología explorar? También es una decisión que ellos tienen que tomar. Y una vez que la deciden, van a construir, crear y desarrollar las habilidades en sus estudiantes, en sus profesores y en su comunidad con los énfasis que ellos quieran dar. Podrían ser los énfasis territoriales. Por ejemplo, en estas escuelas que están cerca de la montaña no pasan las mismas cosas que pasan en las que están bajando el río Elqui, porque también hay microcentros ahí que a nosotros nos interesan mucho, o en la ciudad de La Serena. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido con estos años de trabajo con docentes en aula? Que si tú optas por el codiseño como una metodología que toma más tiempo, mucho más tiempo, finalmente son las comunidades las que empiezan a tomar las grandes decisiones y lo que sale de ahí es tremendamente valioso para ellos y puede constituirse en una buena práctica. Y un ejemplo es lo que les acabo de mostrar hoy día. Quinto año básico. En quinto año básico tienen que ocurrir ciertas cosas y los profes nos dicen, sí, muy bien, pero nosotros lo vamos a hacer en segundo año básico. Segundo año básico. Y ocurrió todo lo que tenía que ocurrir. Definieron muy bien los alcances curriculares y trabajaron para ello. Eso para mí es una muestra de una autonomía. No sé si respondí a todo, Bastián. Sí, súper. Muchas gracias por el comentario. Ok, gracias a ti por la pregunta. Bueno, estimadas colegas, si no hay más preguntas ni comentarios, yo ya estaría entonces cerrando esta actividad. Dejo la última palabra a Francisco por si quiere agregar algo más. Por mi parte, entonces nosotros nos despedimos, invitamos a todos a sumarse a las distintas charlas que tenemos en el Centro de Apoyo a la Docencia. Tenemos charlas en video de múltiples temas, ¿cierto?, de años anteriores. Y todavía nos quedan algunas muy interesantes charlas. La que viene tiene que ver con el currículum oculto, ¿ya? Así que están desde ya invitados. Francisco, por favor, para que te despidas. Dar las gracias, Mauricio, por la invitación. Dar las gracias también al soporte institucional. Si se dieron cuenta, parte del financiamiento que ha permitido el desarrollo de estos prototipos ha sido de la Universidad de La Serena. Tomás Carvajal pertenece al ITEC, pero está en nuestro laboratorio con un financiamiento institucional. El aparataje institucional nos ha permitido, por ejemplo, comunicar estos hallazgos a través de la prensa, divulgarlo en sectores tan interesantes como la plaza de la ciudad, instalarlo en medios que son de escala nacional. Y creo que tiene que ver un poco con la retribución social de la ciencia. Lo que nosotros hacemos no puede quedar solamente en nuestro despacho, oficinas de investigadores. Lo que hacemos con los profesores puede constituirse en una buena práctica para otros docentes, y lo que hacen los estudiantes sin duda que tiene que ser comunicado porque puede constituir una buena práctica para su propia comunidad educativa y también en el lugar donde viven. Dar las gracias a todos quienes han estado involucrados en estas iniciativas, estudiantes, profesores que confiaron en nosotros. Y bueno, esto es lo que llevamos al 2024. Ya esperamos tener el financiamiento al que hemos postulado para los años venideros. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias por asistir. Luego, muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Nos vemos.